Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en este programa nos vamos a recorrer Europa, pero lo vamos a hacer en furgoneta. Los que seáis oyentes fieles recordaréis que en el podcast 36 ya hablamos de viajar en furgoneta por España y en el 23 dimos consejos generales para viajar en camper. Pero en esta ocasión vamos a salir de nuestras fronteras a recorrer el viejo continente para saber cómo preparar una escapada por alguno de sus países, qué nos espera en ellos y aprender multitud de detalles prácticos para una futura aventura europea. Hoy vamos a hablar con Coral y Alfon, que con su perra Gala forman el proyecto Galaventura. Llevan viajando en furgo desde 2018 y en 2021 dejaron sus trabajos fijos, pusieron en alquiler su piso y empezaron a vivir una vida nómada, trabajando 100% online en torno al mundo camper y los viajes. De hecho, en agosto de 2022, hace más de un año, salieron de España a hacer una ruta por Europa y ya han recorrido más de 10 países, documentando la experiencia en sus redes sociales y recopilando consejos prácticos en libros y guías de viaje. Así que es una suerte contar con Alfon y Coral. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos en nuestra furgoneta, nos pillas en Suecia y ahora mismo pues aquí con muchas ganas de ayudar a todo el mundo que quiera hacer este tipo de aventura y de viaje. Que es toda una experiencia. Pues yo todavía he de decir que lo tengo pendiente, así que me vais a poner los dientes largos, voy a sacar el bolígrafo y el papel y a tomar buena nota. Y si os parece, empezamos por donde empiezan todos los viajes, que es por los preparativos, ¿no? Y me gustaría preguntaros cuáles serían, pues, los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de eso, de preparar, de soñar, de ir ideando cualquier viaje, pero por fuera de nuestras fronteras con la furgoneta. Pues en base a la experiencia que hemos tenido durante este último año de viaje, casi recomendaría que la principal cosa a tener en cuenta es la mecánica del vehículo. Ya no tan solo, pues, lo típico, ¿no? Hacer un cambio de aceite, un cambio de filtros, sino revisar a fondo todos los puntos que crean que puede fallar, porque una avería en el extranjero es mucho más complicada de solucionar que cuando tienes tu mecánico de confianza o tu taller de al lado de casa. También la documentación, depende de qué países vayas a visitar, pues a lo mejor necesitas pasaporte, necesitas tu DNI con la fecha de caducidad pues antes, que esté en vigor, carnet internacional, carta verde y todas estas cositas. Sí, también un poquito, es verdad que este tipo de viajes en furgoneta, en autocaravana y tal, casi que lo mejor que tiene es la capacidad de improvisación. Pero sabiendo eso, hay algunas cositas como el cómo llegar al país de destino que tú quieres visitar, pues es importante, ¿no? Porque quizá tú quieres ver el sur de Italia y aunque hay comunicaciones por carretera, siempre, bueno, pues tienes la opción de ir en barco, que es más rápido, o incluso pues recorrer primero el norte de Italia y utilizar ese barco para la vuelta. Y además también tienes que tener en cuenta pues qué barcos necesitas y qué rutas hay, pues porque para llegar a un mismo país no solamente hay una única combinación. Entonces tienes que tener todo esto súper mirado y estudiado antes. A lo mejor, pues para la ida te compensa ir hasta allí, pues por ver los países que hay por el camino y tal, y luego a la vuelta quizá es más rápido coger el ferry y así pues no pierdes días de viaje, digamos. Y no solo eso, también más descansado porque el tute de miles de kilómetros que se puede hacer por Europa puede ser significativo. Ahora, igual más pensando ya en un destino concreto, cuando ya tenéis un objetivo de un país, yo que sé, Alemania, Polonia, Italia, ¿cómo preparáis la ruta? ¿Qué cosas específicas se miran de un país? Nosotros solemos utilizar, bueno, algunas aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo Par4Night, y esto lo utilizamos también para la preparación, sobre todo a nivel informativo. Si vamos a ir, por ejemplo, a una región, ¿no? En concreto, pues de Francia o de Italia, miramos en Par4Night a ver qué tipo de facilidades hay, si es fácil encontrar
agua o áreas de autocaravana para el vaciado de aguas grises, de aguas negras. Sí, por ejemplo, en Reino Unido tuvimos muchos problemas en este sentido. Entonces miramos el país vecino, que íbamos a ir dentro de poco en Irlanda a ver si la cosa mejoraba. Sí, y hay que mirarlo con detenimiento porque hay veces que te pone, bueno, al final este tipo de aplicaciones funcionan a nivel cooperativo, ¿no? Y es la gente la que apunta a estos sitios y quizá utilizan el logo de un área de autocaravanas y tú dices, mira, hay un montón de logos verdes de áreas de autocaravanas gratuitas. Y luego miras y no son áreas de autocaravanas, sino un sitio donde aparcar y papeleras. Entonces, es importante tener este tipo de información porque si, por ejemplo, utilizas un baño químico, estás condicionado a tener esas instalaciones y tienes que saber que, bueno, pues que tendrás que acabar yendo a campings al menos una vez a la semana para descargarlo si no hay otra alternativa. Sí, también, por ejemplo, lo que miramos justo o al entrar al país o un poquito antes es ver la normativa que hay de conducción, pues la velocidad máxima que podemos ir yendo en furgoneta, que muchas veces no es la misma que la que marca en las señales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no te puedes llevar una buena multa. Bueno, normalmente es al revés, ¿eh? Donde más prohibitivo es suele ser en España, que con furgonetas y autocaravanas grandes. Bueno, autocaravanas no, pero las furgonetas grandes no pueden pasar de 90 y fuera de España en la mayoría de países pueden ir a la misma velocidad que un turismo. Pero hay que revisarlo siempre. Pero hay que revisarlo, por si acaso. Luego, otra cosita súper importante que hacemos al llegar a un país nuevo es estudiarnos cómo se dice en otro idioma la palabra prohibido. Sí, anda, muy buena. En noruego es forbud. En verboten, forbidden, esto es, vamos, esencial. Totalmente. Aunque no sepas qué es lo que está prohibido, ya te puedes hacer una idea si ves algo y esa palabra. Sí, sí. Y luego, bueno, a esto mismo lo que hacemos mucho es mirar antes de ir el tema de la legalidad que hay sobre la acampada, la pernocta y el tema del estacionamiento, porque, por ejemplo, bueno, en una misma zona, ¿no? Si estás por el centro de Europa, quizá en un país está totalmente permitida la acampada. Bueno, la acampada hay pocos países que esté permitida, pero la pernocta libre, tú puedes, siempre que el vehículo esté bien estacionado, puedes quedarte ahí sin problemas para dormir. Pero hay algunas excepciones en las que no puedes estar dentro de tu vehículo por la noche. Entonces, como por ejemplo en Países Bajos no puedes estar a no ser que estés en un sitio habilitado y eso pues te condiciona el viaje. Sí, totalmente, porque o buscas puntos en concreto con anterioridad donde podrás dormir de manera gratuita o tendrás que hacer alguna reserva en campings y áreas de pago. Sí, tendrás que hacer un poquito más de planificación. ¿Y qué me podéis decir de un poco, yo ahora pensando en cómo planifico los viajes o preparo los viajes cuando voy de mochilero, que pienso en los lugares que quiero ver, cómo llegar a ellos? ¿Vosotros también cuando vais en la furgoneta hacéis algo parecido? O sea, trazar una ruta uniendo esos lugares de interés y luego mirando a ver qué carreteras hay, si autopistas, vías secundarias. ¿Cómo se hace para que sea una ruta más disfrutable en furgoneta? Sí lo hacemos, pero con una frecuencia diferente. No lo planificamos con tanto tiempo vista. Lo intentamos hacer con... Sí que tenemos un rumbo, digamos, una dirección, pero el clima es lo que nos decide cada día lo que hacemos. Entonces, según la previsión meteorológica, nos movemos más o menos. Sí, el tema de los puntos de interés, tenemos algo parecido, no sé si utilizarás Google Maps o algo así. Nosotros vamos poniendo puntitos de interés y los intentamos unir. Y ponemos una leyenda. Entonces, bueno, pues si sabemos que queremos llegar hasta tal sitio, vamos viendo qué es lo que nos queda por el camino y luego los vamos descartando según el tiempo que tengamos o las ganas. Quizá eso nos pasó mucho, por ejemplo, en Bélgica, que al final todo eran pueblos y ciudades. Y al final tenías que decantarte. Oye, mira, vamos a ver Brujas, pero vamos a dejar Gante o vamos a ir haciendo algo así porque si no te pasas el día de ciudad en ciudad y no sabes ya ni dónde estás. Más o menos lo hacemos de esta manera. Sí. Y luego, ¿cómo os decidís por qué ruta utilizar y cómo llegar a los lugares? Porque Google Maps o algunos navegadores no tienen en cuenta pues la belleza de los paisajes o cosas que tal vez como conductor sí que buscarías y que tal vez en los mapas de papel, en los Michelin aquellos, sí que salían trazados en verde, ¿no? Como rutas más bonitas. ¿Cómo circuláis vosotros?
En principio intentamos siempre eso, buscar pues los rinconcitos así pues más naturales y más tranquilos, porque no somos, aunque seamos de Barcelona, no somos muy de ciudad. Nos gusta bastante la tranquilidad y bueno, sobre todo por Gala también, porque ella también se agobia mucho en las ciudades y le gusta estar tranquila. Y para el tema de la ruta, algo que funciona muy bien es el evitar peaje siempre activado. Vas a conocer todas las rotondas de Francia, pero también las rutas que, como tú dices, ¿no? Rutas escénicas, rutas más panorámicas. Y un poquito, es verdad que no vienen marcadas, pero sí que te puedes hacer un poquito a la idea si cuando estás trazándolo o directamente uniendo puntos, puedes ver que este camino es más rápido, pero este pasa por la costa. Mirando el mapa, al final acabas pillando un poquito, ¿no? Como esa experiencia de decir, esta carretera va a ser la bonita. Sí, intentamos hacer un viaje consciente, que le llamamos nosotros, de que vamos mirando por dónde pasamos, que si este pasa a una isla, pues a lo mejor esta isla es más interesante que este otro que no. ¿Sabes? Que vamos intentando hacerlo pues como más al grano, más, ¿no? Más concreto. Sí, en cuanto a los puntos de interés que hablábamos antes, también señalamos algunas rutas escénicas y carreteras así. Entonces, tal y como lo vamos uniendo, es verdad que nosotros lo hacemos para el trabajo, ¿no? Porque ponemos carretera bonita para grabar en dron, pero al final sería algo así. Entonces, unes el pueblo que quieres ver y la montaña que quieres subir con la carretera esa y tienes el viaje redondo. Sí, por ejemplo, cuando estuvimos en Escocia, que estuvimos recorriendo las Highlands, el GPS nos marcaba por la ruta más rápida por aquí y nos pusimos el satélite de no queremos la más rápida, queremos la más bonita. Entonces nos pusimos a mirar ampliando el mapa a ver dónde realmente estaban las montañas chulas y las carreterillas perdidas. Y ahí es por donde lo disfrutamos súper bien. Pues de lujo. Oye, un poco emparentado con esto, también preguntaros cuando abrimos el mapa de Europa o estamos pensando en un destino para viajar por Europa, ¿qué es, cómo elegís un país u otro? O sea, o qué cosas, en vuestra opinión, harían que circular, que ir con una furgoneta por un país sea agradable y cómodo, y qué otras cosas hacen que dificulten la vida del camper? Sí, volviendo a lo que habíamos hablado antes, bueno, el tema de la legalidad es casi el principal. Y después el tema del clima, porque hay destinos que pueden ser increíbles fuera de temporada y en cambio ir con una furgoneta en pleno agosto, que si son muy turísticos y si son mediterráneos generalmente, puede ser casi un suplicio entre la cantidad de gente y la dificultad para encontrar sitios donde dormir y después tener el tema de la temperatura, porque el calor excesivo no se lleva muy bien en la furgoneta. Y además, bueno, como decías, el tema de la facilidad de conducción a nosotros no nos afecta demasiado porque al final llevamos una furgoneta de 5,5 metros. Viene a ser como una berlina muy grande. Y no nos afecta demasiado, pero sí que nos encontramos otros viajeros que esto es casi decisivo, porque mucha gente nos ha dicho, volviendo otra vez a Reino Unido, que ellos no irían nunca por el tema de conducir por la izquierda. O, por ejemplo, hace poco nos cruzamos en Noruega con una parejita jubilada que habían practicado el año anterior en carreteras secundarias de España porque les daba miedo venir con su autocaravana a Noruega. Entonces, sí que es importante. Luego, yo creo que el coste del país... Sí, no es lo mismo viajar por Noruega, que no veas, hemos estado casi 4 meses en Noruega y nos hemos arruinado prácticamente, a viajar por otro país más baratito. Sobre todo también en el tema de la gasolina. Por ejemplo, es que no tiene nada que ver. Los kilómetros que te hagas en Noruega, que son carreteras lentas, estrechas, de curvas, y que el gasoil está a más de 2 euros. Y que tienes 4.000 kilómetros para llegar. Claro. Y que luego hacerte otro país que tenga autovías y que el gasoil esté mucho más barato. Es que el coste del viaje va a ser muy diferente. Pues si os parece, hemos estado ya citando bastantes destinos, ¿no? Noruega, Francia, Reino Unido, y me gustaría aprovechar un poquito de vuestra experiencia, ¿no? Que lleváis más de 2 años viviendo en la furgo y bueno, 5 viajando por España y por Europa.
y me gustaría que habláramos un poquito de cómo es viajar por el continente en vuestro caso, con vuestra casa a ruedas, pero sobre todo pensando en aquellas personas que se quieren ir de vacaciones, ¿no? Que van a viajar pues 2 semanas o 3 semanas o tal vez alguno hasta un mes, ¿no? Por algún país europeo. Y no sé muy bien cómo estructurarlo. No sé si preferís que vayamos país por país o se podrían agrupar de alguna manera por zonas, por sus similitudes, cosas en común. No sé, ¿qué me decís al respecto? Sí, la verdad es que para organizar un viaje en furgo o autocaravana, siempre queremos ver muchas más cosas de las que realmente se pueden, ¿no? Hay que intentar ser realista. Sí, hay que ser realista y hay que entender también que es un tipo de viaje diferente, en el cual el camino es casi tan importante como el destino a ver y puede condicionarte las vacaciones querer verlo todo y puedes ir muy frustrado si no encuentras sitios donde dormir cerca de la ciudad que querías ver o algo así. Entonces, lo mejor sería, depende un poquito del destino que te hayas marcado. Si, por ejemplo, quieres ir a ver un país como Francia, que es enorme, lo mejor sería, pues, organizarte algo, no sé, más como localizado. Más localizado, enfocado, por ejemplo, en la Bretaña y Normandía. Y hacer 2 semanas tranquilos y poder ver todo eso y quizá de camino para allí, pues depende cómo te organices la ruta, puedes ver Foix, puedes subir por Nantes y hacer algo en ese pueblo, pero yo me enfocaría mucho en una región. En cambio, hay otros países mucho más pequeños como Luxemburgo, como Bélgica o como Países Bajos, que al final Países Bajos es muy grande, pero como hemos dicho ya antes, tiene sus complicaciones, pues quizá esto se podría agrupar, incluso con Alemania, no sé, ¿no? Se podrían agrupar el viaje por Luxemburgo y el sur de Alemania, o Luxemburgo, Bélgica y el sur de Países Bajos, ¿no? Entonces, yo creo que sería un poquito lo mejor. En nuestro caso, este último viaje ha durado más de un año. Sí, y podríamos agruparlo, yo diría que en 3 grandes bloques, que uno sería el de Reino Unido e Irlanda, luego otro, digamos, Europa continental, ¿no? Que hemos hecho pues desde Francia hasta Dinamarca, podemos decir, bueno, hasta Alemania, sí, y luego lo que sería Escandinavia, que es otro mundo. Digamos que Escandinavia es otro mundo, tanto en comunicaciones, en lenguaje, en cultura, en tradiciones... Y en paisajes. Y en paisajes, en absolutamente todo. Bueno, pues si queréis, ya que estamos hablando por esa zona norte de Europa, ya que habéis anticipado que es otro mundo, pues que empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué países comprendería a grandes rasgos cómo es viajar por esos países? Pues bueno, yo creo que es Escandinavia, quitando Islandia, que es otro viaje totalmente aparte, ¿no? Pues comprendería eso, Dinamarca, Suecia y Finlandia y Noruega. Y es verdad que Suecia sería un poquito el camino para llegar a los otros 2 grandes, aunque Suecia es precioso. Bueno, y Dinamarca, ¿no? Y Dinamarca también. Dinamarca es un país pequeño, pero que tiene también algunas peculiaridades muy interesantes para viajar en furgoneta. Sí, porque mezcla un poquito, digamos, lo que conocemos de Europa con un poquito de Escandinavia. Entonces, bueno, está interesante. Sí, está interesante. Además tiene normativas especiales. Te permite conducir por las playas de arena, con los vehículos. Uh-huh. Sí, tiene cosas muy, muy interesantes y bueno, yo creo que la joya de la corona a nivel de turismo itinerante es Noruega. Allí se dan pie todos los viajeros que van en este tipo de vehículos, acaban allí. Pero es que no me extraña, sí. Que la diversidad de paisajes que hay es que es increíble, es que a lo mejor en 100 kilómetros tienes 5 o 6 pasajes diferentes. Y dices, ¿cómo puede ser que en tan poca distancia, ¿no? Hayamos pasado de tener unas montañas de 1000 metros a totalmente plano al lado del mar? Es una pasada. Y pasando por un bosque súper denso. Sí. Es verdad que también es la zona recreativa del centro de Europa y se nota, hay muchísima afluencia de autocaravanas, sobre todo en los meses de julio y la primera quincena de agosto, que es donde son las vacaciones más fuertes de los europeos.
hay muchísima gente y en según qué zonas llega a ser un poquito incluso agobiante. Sí. Pero también tiene mucha zona por explorar, hay muchos rincones que no se conocen tanto y que son igualmente espectaculares. Bueno, al final, siendo un país de 3.000 kilómetros de largo, claro, algún sitio se encuentra al final. Sí, pero en el tema de lo que hablamos antes, ¿no? De llevar el vehículo bien revisado, bien, bueno, ajustado, Sí, es lo más importante casi. Ese es el mayor problema que hemos encontrado en Escandinavia, que está como muy aislada de Europa para ser Europa. ¿Sabes? Sí. Las comunicaciones es todo mucho más lento, la disposición en ayudarte también es más complicada, entonces, bueno, es otra cultura. Sí, es gente correcta, pero que no tiene dificultades. Entonces tú eres esa dificultad si tienes un problema y te ayudarán porque es gente comprensiva, gente correcta, pero solucionar algunos problemas se complican y yo creo que ahí está un poquito el juego que tiene. Es muy bonito. Son unos países totalmente diferentes y hay que vivirlos porque son una pasada. Aparte del tema de esto que estáis mencionando y del coste, ¿no? Que deben ser países con un coste muy elevado de la gasolina, de los suministros, de cualquier servicio que se nos facilite. ¿Hay alguna otra curiosidad que queráis destacar de esos países a la hora pensando en los compañeros furgoneteros que van a acudir a recorrer Escandinavia? Bueno, a mí casi lo que más me gusta es la fauna que puedes llegar a ver, casi sin buscarla. Nosotros hemos visto en 2 semanas, en estas 2 últimas semanas, hemos visto renos, alces, cachalotes, ciervos. Es algo impresionante. Y zorros además, árticos, es que sí, es increíble. Y además no hay que buscarla, o sea, se venden muchos safaris para ir a ver alces, pero sí, casi lo difícil es conducir por según qué zonas con la afluencia de renos que hay y que saltan a la carretera. Es algo espectacular. Si te gustan los animales, yo creo que es el destino de Europa más propicio, ¿no? Para fotografiarlos, para verlos y para disfrutarlos. ¿Qué me podéis contar si os parece cambiamos de zona y nos vamos hacia la Europa continental? ¿Qué me podéis contar un poquito de cómo es viajar por países, como hemos mencionado antes, Francia, Holanda, Alemania, Polonia, tal vez, que ya hayáis conocido vosotros? En general es bastante cómodo, yo lo definiría así. Sí, realmente en cuanto a normativa, en cuanto a facilidades, es casi como viajar por España. Pero con otro idioma. Pero con otro idioma. Tienes el Lidl. Sí. Tienen las mismas comodidades. Sí. Por ejemplo, en Francia hay un área de autocaravanas en cada pueblo y la mayoría son gratuitas, aunque sí que es verdad que en muchas se pagan los servicios puntuales, pues a lo mejor pagas 1 euro, 2 o 3 por rellenar agua. Tienes servicios de todo tipo. Luego tienes lavanderías en todos los supermercados. Y esto se extrapola a la mayoría de países. Sí. De los que has dicho, los únicos es Polonia y Países Bajos, que es más difícil el tema de pernoctar. Por normativa. En Países Bajos además son más estrictos. En Polonia, bueno, no está permitido, pero se hace un poco la vista gorda. Bueno, quizá porque no hay tanto turismo. Como Quizá. En Países Bajos también es mucho más grande Polonia. Sí. Y yo lo describiría como la zona fácil y cómoda. O sea, no es menos atractiva por serlo, o sea, por ser cómoda, pero está muy bien. O sea, es muy fácil viajar por estos sitios, las carreteras, las comunicaciones, cualquier cosa que necesites tienes Amazon y puedes pedirlo a un Amazon Locker. Claro. Entonces, yo creo que la característica principal del centro de Europa es la facilidad que tiene para viajar y además es que ellos son grandes viajeros en vehículos. Entonces, como, no sé, tú puedes pasear por cualquier barrio de Alemania y en todas las casas delante tienen aparcada una autocaravana. Sí, entonces eso se nota mucho en la empatía. Sí, también es que te sientes como más seguro de, siendo, digamos, en el mismo territorio, ¿no? Que si tienes algún problema, pues siempre es más fácil volver a casa, ¿no? Por lo que sea. Entonces, Sí. Si te vas a una isla, pues como que, ya dependo de un barco. Exacto, sí, ya que el podcast es de Yati, siempre puedes llamar al seguro y que te Claro. lleven la furgoneta a casa y tú te vuelves en avión. O sea, tienes esa facilidad.
Bueno, a pesar de que decís que en las islas como Reino Unido, Irlanda, que es la otra zona de la que habéis mencionado que queréis hablar, se pueda sentir un poco oprimido por esa sensación de estar allí encerrado, seguro que es, seguro que es muy placentero circular por esos países tan bonitos, aunque conduzcan por el lado equivocado, si me permitís esa gracieta. Sí. No, está claro que se equivocan siempre. O sea, además en las rotondas es casi lo más loco. ¡Es una locura! Hacer una rotonda por la izquierda, nada más salir del barco, es una experiencia que no olvidas nunca. Vamos, es que no te lo podías creer ¿y ahora cómo afronto esto? Pero nada, que son países increíbles, son súper diferentes al resto de Europa. O sea, piensas que estás... O sea, cuando ves un pub, dices, me he metido en una película de repente y lo ves todo súper, bueno, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y a nosotros nos encantó. O sea, fue un viaje muy diferente y además... el tener así un poquito la complicación de a ver dónde pernoctas, porque, por ejemplo, en Inglaterra no puedes aparcarte en ningún sitio que sea privado, pero es que casi todo es privado. Exacto, por normativa en Inglaterra está permitida la acampada libre, se puede hacer fuego, es como muy permisiva en cuanto a leyes, pero luego todo es de alguien, sobre todo en el sur, donde... Bueno, hablando allí con ingleses, ellos decían que iban a Francia a respirar, porque sí. la cantidad y la concentración de gente que hay en todas partes es muy alta. Sobre todo el sur de Inglaterra, que como está la capital, es exagerado, hay muchísima circulación, tráfico, coches, es una locura. Pero fue una experiencia muy bonita porque realmente pernoctábamos casi cada noche de pub en pub. Y bueno, fue muy guay. Sí, yo lo echo de menos. Ahora hace un año justo que recorrimos Inglaterra, Escocia y Irlanda. Y yo lo echo de menos porque creo que es la aventura más grande que puedes vivir en furgoneta. Cerca de España. Cerca de España, porque al final puedes ir con un ferry desde Santander y plantarte en el sur de Inglaterra y estar totalmente en otro mundo. Sí. Ya no solo el idioma, porque el sur de Inglaterra dicen que hablan inglés, pero no es el que nos han enseñado en el cole. A veces cuesta un poquito entenderlos, pero al final le coges el puntillo. Sí, y la verdad es que nos encantó, porque tiene algunas dificultades, como lo que hemos mencionado, ¿no? No es fácil conseguir agua, quizá en algunas gasolineras sí lo pides, pero no hay un grifo para que tú vayas a rellenar. No. Hay muy pocas áreas de autocaravana. Y las son de pago muy caras. O son de clubs privados que tienen ellos a nivel interno. Pero ahí creo que reside un poco la magia, que tú puedes ir a cualquier pub y como que lo tienen muy interiorizado en su cultura, la hospitalidad de los pubs. Y tú entras, hola, ¿qué tal? Mira que viajo en un motorhome, estoy aquí aparcado en el parking, ¿podemos quedarnos a pasar la noche? Ah, sí. Y ellos ya te dirán, aquí preparamos desayunos, ¿queréis que os hagamos algo mañana? Y entonces es como un win-to-win, ¿no? Tú duermes en un sitio tranquilo, vives una experiencia única porque quizá esa misma noche te invitan a jugar a un juego de quiz, ¿no? Nos ha pasado. De preguntas. Al día siguiente desayunas un desayuno más típico imposible y, bueno, con una calidad que no se ve en los hoteles de todo incluido. Es una experiencia auténtica. Sí, y luego, bueno, si sigues subiendo hacia el norte, empiezas a encontrarte con parques naturales increíbles, con castillos en acantilados frente al mar. Es algo que de verdad te sientes como un explorador, más que un turista que va a ver algo en concreto. Pero sí, estamos hablando concretamente de Inglaterra, pero es que Escocia es igual y Irlanda es igual. Es que son paisajes brutales. Sí. Nosotros hemos quedado enamorados de esas islas. En Escocia tienes más facilidades siempre que vayas en verano, porque a nosotros nos coincidió... Claro, nosotros fuimos en noviembre. En noviembre, que todo estaba cerrado y el único agua que podíamos coger para rellenar los depósitos era de los ríos. Sí. Porque incluso los grifos que encontrábamos estaban congelados. Entonces... tiene esas dificultades, pero yo creo que en verano es un destino brutal porque además
las temperaturas por la noche bajan hasta los 10, 14 grados. Y por el día, pues unas 15, 16, 17 grados. Sí, que se está muy, muy bien para viajar en furgoneta. Una buena forma de escapar del calor de ese tan intenso de España. Y luego se nota que os ha apasionado este destino. Os habéis venido arriba con esa aventura isleña. Oye, el tema de conducir, que lo decíamos un poco como broma al principio, el tema de conducir por el otro lado, ¿es complicado o se habitúa uno fácilmente? Bueno, lo que decía Alfon, la primera rotonda por la izquierda lo flipas. Sí. Porque es justo a salir del barco. Y dices, ¡wow! ¿Cómo hago esto? Y además te van dando como prisas, como venga, salid. Tienes a un policía ahí que le quieres preguntar, oye, ¿y el sello del pasaporte? No, tira. Y es como que llegas con esa vorágine de estrés que no sabes para dónde ir. Lo primero que piensas es quiero parar. Quiero parar. Pero es verdad que a los dos días ya te has acostumbrado. Hasta que haces un cambio de sentido y te vuelves a tu derecha. Pero sí, es fácil acostumbrarse. Nosotros estuvimos bastante tiempo viajando. Incluso tenía el miedo de al volver al continente... Volver a recordar cómo se conducía por la derecha. Claro, no meterme por la izquierda sin querer. La verdad es que una vez que lo interiorizas, es rápido y intuitivo, porque al final las carreteras ya dan pie, la forma de la carretera ya da pie a que tú te incorpores por la izquierda. Lo único que, por ejemplo, los retrovisores, si viajas solo en el vehículo, se puede hacer complicado. Incluso recomendaría poner un retrovisor de estos de autoescuela para poder ver las incorporaciones. Es más, había muchos coches que iban uno pequeñito adicional en el capó. Sí, bueno, esos eran coches que con el asiento a la izquierda. Lo vimos unas cuantas veces, el retrovisor adicional. Sí, yo creo que es un poco lo más difícil, hacer las incorporaciones en la autopista, porque, claro, tú quedas en el lado exterior de donde tienes que entrar. Sí, y luego también lo que nos costaba bastante eran los cruces, claro, habían un montón de semáforos y tú decías, vale, yo ahora tengo que girar, pero ponerme no en el carril de derecha, en el de la izquierda. Entonces, eso sí que costaba un poquillo verlo. Pero bueno, al final le cogías el truquillo. Oye, ahora que estábamos hablando del Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea, me ha venido a la mente las aduanas, que tal vez sea algo que preocupe a la gente, ¿no? El tema de cruzar fronteras, la documentación, etcétera, etcétera. En todos estos países que habéis ido nombrando, de todas estas zonas, ¿las aduanas son fáciles, son quebraderos de cabeza? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Pues en el centro de Europa... Ningún problema. DNI y, bueno, es que no pasas ninguna aduana. Nada, es que no te das cuenta. Nunca. Vas viendo un cartel y mira, foto, que ya acabamos de entrar en Francia. Foto, que acabamos de entrar en el otro sitio. Entonces, ahí genial, porque es lo que hablamos, es la comodidad. En Reino Unido sí que ha cambiado un poquito la cosa. Nos hicieron una buena entrevistilla para entrar. Sí, nosotros elegimos el barco un poco por desconocimiento, porque yo creo que a nivel de precio en la época en la que nosotros viajamos salía igual, quizá... Bueno, también es porque estábamos esperando entonces una documentación y no sabíamos qué día iba a llegar. Entonces, bueno, dijimos, el barco lo podemos coger de un día para otro y el Eurotúnel quizá, como fue en septiembre cuando viajamos, pues a lo mejor tenía más ocupación y el barco vimos que había disponibilidad, lo hicimos así por eso. Sí, pero en el barco, sobre todo al salir de Francia, sí que nos hicieron bastantes preguntas. Sí. Y yo recuerdo que era muy difícil explicarle a aquel policía que queríamos hacer una ruta por los 3 países, porque siempre acababa en, pero ¿dónde os vais a alojar? Y al final dijimos, no, vamos a hacer una ruta, y vamos a hacer una ruta de un mes aquí y un mes aquí. Y decía que qué ciudades íbamos a visitar, y nosotros, pues unas cuantas, no lo sabemos. Teníamos, como que hacerle entender que era un poco flexible, pero él era cero flexible. O sea... Pero sí que es verdad que tampoco en ningún momento vimos ni peligrar la entrada ni nada así, o sea... Solamente querían saber, pues, por dónde íbamos a pasar y, sobre todo, cuánto tiempo íbamos a estar. Sí, eso era lo que más les preocupaba. Sí, además ahora, con la nacionalidad española, tienes un límite de estancia y son 6 meses. Es un visado de turista que es automático. Pero sí, no hay que solicitar nada, solo es llevar tu pasaporte,
y el DNI, bueno, a nosotros nos pidieron las dos cosas, pero con el pasaporte debería de ser suficiente. Nosotros lo pasamos, entre comillas, un poquillo mal en la frontera porque llevamos el pasaporte y, claro, pues lo típico cuando te tienen que sellar el pasaporte es, sobre todo, que me devuelvan el pasaporte sellado. Y cuando me lo devolvió el policía y lo veo que no está sellado, pues a mí como que me dio un microinfarto. Digo, ay, por favor, que se ha olvidado poner el sello, que luego no vamos a poder volver. Y resulta que justamente pues nos querían revisar la furgoneta, nos metieron perros y tal, yo con el estrés del pasaporte. Sí, pero resulta que era electrónico, el sello era electrónico, entonces ya ahí me Sí, ahora se hace mucho esto del sello electrónico, pero los últimos viajes que habíamos hecho pues eran todos de sellado manual y era como que, oye, no nos han sellado. Y sí que es verdad que en esa frontera nos registraron la furgoneta, pero sobre todo por el tema de inmigración. Es un paso complicado el de Calais a Dover por el tema de inmigración que quiere llegar a las Islas Británicas. Y más que nada buscaban eso, porque realmente miraron solo en los arcones que llevamos en el salón y en la ducha. En plan, por si había alguien. Una persona, sí, buscaban. Bueno, pues si os parece vamos a saltar de nuevo al continente, que me gustaría preguntaros también por otros países, así muy brevemente, que tal vez no conozcáis en primera persona, pero que, no sé, en el mundillo furgonetero que estáis, pues debéis saber perfectamente qué tal son de apetecibles, de fáciles, países más cercanos como Italia, Grecia, Balcanes. ¿Qué sabéis de estos países para viajar en la furgo? Bueno, pues sabemos que están apuntados en el mapa, que realmente, sí, yo creo que son muy buenos para viajar en furgoneta, sobre todo el tema de los Balcanes, porque es todo lo contrario a lo que hablábamos del norte. Sí, es económicamente más fácil. Quizá el tema del idioma sí que complica un poco la comunicación, pero creo que también al ser países mediterráneos, la cultura es más cercana y es más fácil que se interesen por comunicarse contigo, aunque haya la barrera del idioma. Yo creo que, bueno, nosotros era nuestro destino, nuestro siguiente destino. Al final hemos tenido algunos problemillas en la ruta y tendremos que volver a recalcular, pero yo creo que es una muy buena ruta y sobre todo, pues como hemos dicho, ¿no? Para hacer unas vacaciones tienes muchas opciones desde el Mediterráneo, ya sea desde Barcelona o desde Valencia, para pillar un ferry, plantarte en Italia, hacer 2 noches allí y después cruzar a Grecia y desde allí empezar a moverte. Nosotros que somos muy fans de las islas, es que todas las islas nos encantan y creemos que Grecia, ahí explorar todas las islitas, que hay muchísimas, ahí pues puedes tener mucha tranquilidad y mucho donde explorar y no solamente centrarte en los núcleos turísticos, seguro que hay mucha cosilla interesante. Sí, con Grecia pasa un poquito lo que hablábamos antes así brevemente de Polonia, y es que la normativa de la acampada no es muy favorable, pero sobre todo fuera de los 2 meses más fuertes de las temporadas altas, ellos quieren, ¿no?, este tipo de turismo. Es verdad que quizá cerca de las zonas más hoteleras, pues eso, ¿no? Pues como decimos, en agosto se complica, pero si, por ejemplo, puede ser un destino perfecto para septiembre, donde aún hace muy buena temperatura, donde el agua aún está caliente, donde aún ya no te encuentras a tanta gente y aparte que, bueno, que culturalmente tienen una oferta brutal de museos, de zonas, ¿no? Yo creo que... Sí. Sí, yo creo que es muy recomendable esta zona. Coral, hablabas de las dificultades o impedimentos para visitar algunas ciudades. Me gustaría preguntaros, ¿cómo lo hacéis vosotros con las ciudades? ¿Os metéis con la furgoneta y aparcáis dentro? ¿O cuando queréis visitar una ciudad aparcáis fuera y bajáis en metro o en bicicletas? ¿Cómo gestionáis la visita turística con la furgoneta? Para nosotros es súper importante, antes de meternos en la ciudad, mirar la normativa de emisiones de esa ciudad, porque casi todas hay algo que saber. En algunas te tienes que registrar, rellenar un formulario gratuito, en otras lo tienes que hacer antes, en otras solamente es pagar una tasa de contaminación
que se hace por la web, o a otras te registran con una cámara a la matrícula. Entonces necesitamos saber esa información para entrar tranquilamente, y como tenemos una furgoneta que es nueva, es de 2019, tenemos la normativa Euro 6 y por emisiones podemos entrar perfectamente. Nosotros normalmente entramos hasta el centro de la ciudad con la furgoneta, pero también porque porque viajamos con mascota, porque yo creo que no es lo más recomendable. Ayer, por ejemplo, estuvimos dando vueltas por Estocolmo y era desesperante encontrar un sitio. Ya no era por pagar, sino por encontrar un espacio donde dejar la furgoneta. Pero viajando con mascota es más difícil dejar la furgoneta a las afueras y moverte en transporte público, que para mí es lo más recomendable. Yo creo que en las ciudades grandes, la mayoría de ciudades europeas tienen una zona de, ¿cómo se llama? Una especie de park and go, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero tiene una zona de aparcamiento muy bien comunicada, y si no, otra opción muy buena es buscar un camping para estos días. Quizá, no sé, por 60 euros de camping, dejas ahí la furgoneta, tienes un autobús que te lleva hasta el centro o hasta la parada de metro más cercana. Sí, por ejemplo, para visitar Oxford lo hicimos así. Aparcamos en un pub, que fue donde cenamos aquella noche, y justo delante del pub había una parada de autobús. Entonces Gala se quedó en la furgoneta y fuimos a pasar la mañana en Oxford. Sí. Y con el autobús, que estábamos en 10 minutos, y súper bien. Sí, pero no es lo más normal porque nos gusta. Sí, normalmente vamos siempre con ella, a todas las ciudades. Nos gusta caminar con Gala, nos gusta descubrir los sitios, nos gusta... Al final, esos días también hacemos grandes paseos, y si no tenemos algo muy concreto que ver, un museo o algo que para nosotros sea fuerza mayor, ella viene con nosotros, así que intentamos aparcar dentro de la ciudad. Ahora que justamente habláis de Gala y de las mascotas, pues me gustaría preguntaros que si hay que tener alguna o qué consideraciones hay que tener a la hora de viajar con ellas por Europa. No sé si hay alguna documentación especial que haya que tener o algunas restricciones concretas que os hayan afectado. Sí, lo básico es tener un microchip puesto, la vacuna a la rabia en vigor, y ahora mismo me parece que es otra cosa más y se me ha olvidado. El pasaporte europeo. Eso, el pasaporte europeo, exacto. Y luego hay otros países que tienen otra excepción más, como por ejemplo UK, Noruega y Finlandia, que necesitas, sellado por el veterinario en la cartilla, una desparasitación con entre 1 día y 5 días antes de entrar al país. No sé si me explico muy bien. Es un rollo porque... Sí. Es un rollo porque, claro, tienes que ir al veterinario que te ponga el sello y tienes que pagar la visita y tal. Y además tienes unos márgenes muy cortos. Entonces, si tu viaje es a Noruega, pues ya tienes que, con anticipación, tienes que buscar un veterinario, pues ya sea en Alemania o en Dinamarca. Que te dé cita. Que te dé cita, y una vez que allí hayas hecho la desparasitación, tienes 72 horas para entrar al país. Entonces, es complicado. No siempre, solo estas excepciones, porque normalmente con tener el pasaporte europeo, que la única condición es que el perro tenga chip y esté vacunado de la rabia. Con tener ese pasaporte y todo lo que conlleva una mascota al día, puedes ir a casi cualquier país de Europa y no tienes ningún problema en ninguna frontera. Luego, por ejemplo, si quieres salir de Europa y te quieres ir a Marruecos, pues entonces necesitarías un test serológico de la rabia, que eso es otra cosa ya más específica. Es otro viaje y otro podcast. Sí. Bueno, oye, estamos aquí hablando y pasan los minutos y nos estamos alargando, pero no me gustaría dejar de preguntaros por ejemplo, cosas como herramientas, por si acaso, tenéis alguna avería, por los seguros de viaje que llevéis, cuánto de imprescindibles son y qué lleváis ahí en el maletero. Pues, en cuanto al seguro, sí, es imprescindible que tenga cobertura europea. Y que te cubra la camperización también es súper necesario, porque a veces solamente pensamos en el vehículo, pero es que también llevamos la casa. Sí, y muchas veces es más caro lo que llevas dentro de la furgoneta que la furgoneta en sí. Sí, totalmente. El tema de la asistencia lo hemos tenido que utilizar en Noruega, y otra vez en el sitio más complicado. y sí, la verdad es que, nosotros tenemos el de Yati Camper y estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque sobre todo el poder llamar a alguien cuando tienes un problema y estás en medio de un fiordo entre dos
puertos de montaña que no sabes qué hacer, saber que estás cubierto en esas circunstancias es muy importante. Yo creo que lo que más. Luego, del tema de herramientas, pues nosotros es que viajamos con Leatherman y tenemos de todo tipo de herramientas. Nos tienen bien servidos para todos los tipos de situaciones que se puedan dar y estamos muy contentos. Esas son herramientas multiuso, ¿verdad? Sí, es lo que iba a decir. Nosotros llevamos un maletín de herramientas más específicas, con pues un poquito de todo, ¿no? Porque siempre te va a faltar la que necesites, pero llevamos pues llaves de diferentes tamaños, para poder cambiar la rueda, para poder, realmente lo que nos va surgiendo en los viajes pues se añade. Y nosotros incluso, claro, viviendo de esta manera tenemos herramientas para poder hacer la revisión del vehículo. Pero es verídico que una multiherramienta, ya sea Leatherman o de cualquier otra marca, tener algo así, que tú puedas tener en un cajón, que puedas llevar a mano, al final te salva la mayoría de tonterías del día a día, ¿no? De cualquier cosa que se te ha aflojado esta puerta del armario y ahora se ha descolgado. Pues no pasa nada, lo aprietas. Ahora hay que cortar esto, pues lo corta, ¿no? Yo creo que una multiherramienta está muy bien llevar y, bueno, herramientas básicas. Eso, ¿no? Pues un poquito un juego de llaves, un juego de puntas, un poco lo más básico y luego... Y lo que falte, pues se puede comprar siempre en el país donde estés. Sí, porque al final Europa es Europa y ahí ya sí que da igual que estés en Noruega, que estés en Escocia, siempre hay casas de bricolaje. Eso es lo más fácil de encontrar en cualquier viaje. Claro, es que yo estaba pensando sobre todo en la mecánica del vehículo, pero es verdad que el continente, es decir, toda la camperización, es susceptible de necesitar pequeñas reparaciones a lo largo de todo el viaje. Oye, no sé si ya para ir acabando nos podríais dar alguna aplicación que también, para el móvil, ¿no? Que también sea salvavidas que utilicéis todo el rato, aparte de esta que habéis mencionado de Park4Night. No sé cuáles son otras que consultáis todo el rato en vuestros viajes por Europa. Pues la del tiempo es la que vemos todos los días. Sí, nosotros utilizamos Meteo Blue porque tiene radares y, bueno, así te haces un poquito más la idea porque hay veces que pone que va a llover, pero tú miras un poco con el radar, lo pones en radar y ves las nubes y las precipitaciones y dices, bueno, va a llover un rato por la mañana aquí o 40 kilómetros más arriba. Entonces, esa la utilizamos muchísimo, sobre todo para el tema de movernos, ¿no? Porque quizá tú no buscas un destino de aventura extrema, pero has salido por una pista de tierra para dormir enfrente a un lago y marca un aviso de lluvias tremendo por la noche, pues es mejor que te muevas ahora antes de pasar la noche ahí. Y después, bueno, como hemos dicho, Google Maps, ahí llevamos apuntado todos los destinos de interés. Nos apuntamos los lugares, las áreas de autocaravanas o los sitios así, pues lavanderías y tal que utilizamos, porque luego normalmente los sitios donde pernoctamos los añadimos también en nuestras guías de viaje. Y entonces así, pues, para el que quiera pernoctar de forma libre, pues tiene ahí nuestras fotitos y nuestros consejos de cada sitio donde hemos pasado. Y luego así también un poquito el tema de traducciones. El Google Lens es mágico. Cualquier cartel le haces una foto y te lo traduce. Luego traductores simultáneos, que también todo lo que utilizamos suele ser de Google. Luego también la aplicación de Maps.me, que es para seguir senderos. Está muy bien, pues cuando caminamos con Gala, pues decimos, me parece que por aquí puede haber un caminillo. Y lo pones y va muy bien. Sí, es maps.me y lo bueno es que puedes descargar los mapas con anterioridad. Entonces los descargas en España y así no tienes ningún problema después de datos. Y luego también usamos Wikiloc para guardar nuestras rutas de senderismo que hacemos. Sí, yo creo que... Bueno, pues mira, iba a decir que no utilizamos casi aplicaciones, pero... Han salido unas cuantas, sí. Han salido unas cuantas, sí. Alfón, Coral, es un placer estar conversando con vosotros y, como decía al principio, me quedo con esa chispa, con esas ganas de viajar en furgo y hacerlo por Europa en tantos sitios que habéis ido mencionando, pero por lo pronto voy a hacerlo en vuestras redes sociales y canal de YouTube, que para aquel oyente que no os conozca o no os siga todavía, me gustaría que nos dijerais dónde y cómo os pueden localizar.
pues pueden encontrarnos casi en cualquier sitio buscando Galaventura. No estamos en Twitter, pero yo creo en que el resto sí. En el resto sí, tanto en TikTok, en Instagram, en YouTube. Facebook. En Facebook además le estamos dando mucha caña últimamente. Pensábamos que era una red social que estaba muerta y para nada. Y bueno, y en YouTube es donde contamos más el día a día. Y después, pueden encontrar también en nuestra web o en Amazon las guías y libros de viaje que vamos publicando. Buscando Galaventura allá donde queráis, acabamos apareciendo. Perfecto, pareja, pues ha sido un placer conversar con vosotros y os agradezco mucho el tiempo que nos habéis dedicado a mí, a los oyentes, a Yati Seguros y a preparar esta entrevista, que parece que no, pero hay mucho cariño puesto por vuestra parte de preparación. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Igualmente, hemos estado muy a gusto. Aquí acaba por hoy nuestra ruta por Europa en furgoneta. Esperamos que te haya parecido un programa útil con el que hayas aprendido unos cuantos trucos para tu próxima aventura. En la descripción de este podcast encontrarás un enlace a la entrada que hemos preparado en el blog de Yati Seguros con todos los enlaces a los recursos mencionados en el programa, fotos y enlaces a las redes sociales de los protagonistas. Recuerda que para viajar con tranquilidad en furgoneta o autocaravana por Europa o España es muy recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier incidente. Nuestro seguro Yati Camper es el primer seguro para furgonetas y autocaravanas a tercero o a todo riesgo. Es un seguro 2 en 1 porque protege a tu vehículo y a ti, ofreciendo una completa asistencia en viajes porque cubre gastos médicos, deportes de aventura, tu equipaje, material deportivo o la tecnología que llevas, incluso a tus mascotas si viajas con ellas. Puedes encontrar más información en nuestra web yatiseguros.com. Desde luego, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma o aplicación de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts, en fin, todo para no perderte ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabéis que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.